Hermanos, Dios los bendiga, una feliz noche, muy bienvenidos a la presencia del Señor. Sabemos que cada uno de nosotros nos estamos guardando, nos estamos esforzando para estar día a día más cerca de nuestro Padre Celestial y que nuestro Padre Celestial gobierne en pleno nuestras vidas. Les invito, mis hermanos, para que hablamos en la palabra del Señor en el Salmo 105, que dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Cada uno de nosotros debemos de estar dando gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo bueno que está haciendo en medio de nuestras vidas. Estamos anunciando a todas las naciones que Jehová reina y gobierna en medio de nuestras vidas, que hemos visto grandes prodigios, que hemos visto grandes bendiciones en medio de nuestras familias, en medio de nuestra casa celestial, y sabemos que el Señor nos está levantando de altura en altura, de victoria en victoria, en medio de nuestras vidas. Y les invito, mis hermanos, para que nos gocemos, nos alegremos, le demos gracias a nuestro Padre Celestial y que le estemos dando y entregando en pleno nuestras vidas. Y damos una acción de gracias por el aniversario de nuestros hermanos Diego Álvarez y nuestra hermana Claudia Roldán, 10 años de matrimonio, que el Señor les ha permitido llegar a este tiempo. Y sabemos que van cogidos de su mano y estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por tenerlos muy cerca de nuestra familia en la fe. Y también le damos muchas gracias al Señor por Pablo, el yerno de nuestra hermana Ana Beatriz, por todo lo que el Señor está haciendo a través de su vida, a través de su familia, a través de esta situación que este varón está pasando, y sabemos que ha sido de gran bendición para todas aquellas personas que le rodean y que se ha elevado peticiones delante del Señor y que han sido escuchadas. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por el aniversario de nuestra hermana Claudia y Diego Roldán. Y Diego, sabemos, Señor, que tú eres el único, Señor, que ha formado, que ha entregado sus vidas, Padre, en esa unión tuya, Padre Santo, y sabemos que tú estás delante de nuestras vidas, delante de sus vidas, Señor, oh Dios, y que hemos visto todo lo que tú estás haciendo y levantando en medio de su familia, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, les bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos al yerno de nuestra hermana Ana Beatriz, y sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso, y tú los estás sacando de altura en altura, de bendición en bendición, y tú eres, Señor, nuestro Padre Celestial. Ahora nos preparamos, mis hermanos, para alabar y glorificar y recibir la palabra del Señor. Y sabemos, Señor, que nuestras vidas siempre estarán delante de ti, en pleno, Señor, sabiendo que tú vas adelante, mostrándonos el camino, alimentándonos, llenándonos y dándonos de ese alimento afectivo para nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que en ti seremos más que vencedores. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Venimos a presentarnos delante de Dios en alabanza, a presentar nuestras vidas delante de Él para glorificarle y exaltarle. Venimos y entregamos, Padre, esta alabanza, esta adoración delante de tu presencia, Jesús. Que sea tu buen espíritu que se derrame en esta hora y venga,
corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mi pregunta, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, diré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Levantamos nuestra voz para adorar tu nombre. Entregamos nuestra vida a ti. Cantaremos de tu amor por siempre. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Santo Dios de Israel, porque tú eres digno, Señor, y levantamos nuestra voz en alabanza, porque nuestra vida será una eterna canción en ti, Señor Jesús. Somos libres para adorarte, para cantarte y glorificarte, Señor. Te llegó el tiempo de adorar tu nombre, Señor, en alabanza y oración a ti, oh Santo de Israel. Bendito seas tú por los siglos de los siglos, Señor. Ven y recibe, Señor, esta adoración, esta alabanza a tu nombre, Señor, y levantamos palmas a ti, oh Rey. Te llegó el tiempo de adorarte, Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey, que este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey, y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo, el Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey, este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey, y su iglesia se levanta. Alza su voz, iglesia, y glorifica a nuestro Rey de Reyes, porque nuestra vida es de alabanza para Él. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey, este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey, y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo, el Rey está aquí. Te glorificamos, Señor, nuestra vida, Padre, en alabanza, Señor, te levanta para ti, porque tú eres
Señor Jesús. Exaltamos tu nombre, Padre. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Recibe, Señor, oh Dios, esta alabanza, Señor, oh Dios, a ti, Santo de Israel. Que toda la noche, Señor, sin parar, danzaremos a tu nombre, Señor, oh Dios, cantando alabanzas a ti, porque tú eres digno, Santo de Israel. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, yo canto alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, yo canto alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Él es el Rey de tu vida, hermano. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche, Señor Dios, sin parar, cantando alabanzas a tu nombre, porque tú eres digno, Señor Dios, porque tú nos llenas de ese aliento, Señor, y de ese gozo, Señor, oh Dios, que sobrepasa, Señor, oh Dios, todo nuestro entendimiento, Señor. Por eso no callaremos, Señor. Te glorificamos, Señor. Te alabamos, Padre, a ti, Señor, oh Dios, toda la noche cantando alabanzas a tu nombre, Rey, porque tú eres el Rey de nuestras vidas, Santo de Israel. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, yo canto alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de nuestras vidas, amados hermanos. Yo canto alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, yo canto alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor, tú eres nuestro Dios, Santo de Israel. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Padre. Recibe, Señor, Dios. Te glorificamos, Señor, bendito seas por los siglos, Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor, nuestro todo, Padre, y no callaremos, Señor, oh Dios. No, Señor, no callaremos de tu majestad, Padre, porque tú te has glorificado en medio de nuestras vidas y nos hace vibrar de gozo, Señor, oh Dios, y nuestro corazón se alegra en tu presencia, Señor Jesús. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus manos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi Señor, aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Santo de Israel. Tú nos haces vibrar de gozo, Señor. Tú guías nuestros pasos,
glorificamos, Rey. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres, Señor, oh Dios, el que viene, Padre, a hacer de nuestra vida una alabanza a ti, Dios, el que nos llena de ese gozo, el que nos llena, Señor, oh Dios, de esa alegría para servirte, para honrarte, para glorificarte, Rey. Sabemos que nuestra alabanza siempre sube a ti, Padre, cuando nos disponemos de corazón, Dios, y nos rendimos a darte la gloria y la honra a ti, mi buen Jesús. Ven a glorificarte, Señor, oh Dios, en medio de nuestras vidas, y que cada día ese fruto de alabanza, Rey, sea aún más grande, Dios. Te damos gloria, te damos honra, Señor, a ti. Gracias por la manera en cómo te mueves en nuestras vidas, Jesús. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Dios. Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar aquí con ustedes a través de estos medios para compartir la palabra del Señor después de haberle bendecido a Él con la alabanza y bueno, después de haberle dado también gracias por todo lo que está haciendo en medio de su pueblo y por todo lo que Él está derramando sobre nosotros como bendición. Quiero invitarlos en esta hora para que oremos al Señor y presentemos nuestras vidas, nuestros corazones, para que recibamos la palabra del Señor con alegría, con gozo y haya entendimiento en lo que Dios quiere venir a establecer sobre nosotros. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias en esta hora, mi Dios, por permitirnos estar a través de estos medios, Señor, dispuestos a compartir tu palabra, dispuestos, Señor Jehová, a ser edificados a través, Señor, de ella. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que hable en cada uno de nosotros, poderoso Dios, que nos edifique, que nos enseñe, Señor Jehová, cada día, Padre, todo lo que tú tienes dispuesto y preparado para nosotros, y todo, Señor Jehová, esos tesoros que tú tienes a través de tu palabra, Señor, allí también, para hacerlos manifiesto a nuestras vidas y que podamos ser cada día más y más entendidos de tu perfecta y de tu buena voluntad para nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Hazlo muy provechoso, Señor, para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Y quiero, amados hermanos, antes de ir a la palabra en esta hora, primero que todo decirles que la enseñanza en esta noche titula "Que Dios conocemos nosotros", y quiero hacer como una pequeña introducción acerca de unas imágenes que estos días vi, y es acerca de los nombres de nuestro Dios. De hecho, aparecía en un estado, ¿verdad?, de una de nuestras hermanas, unas imágenes de un león, ¿verdad? Y en cada una de estas imágenes estaba contenido varios nombres del Señor. Por ejemplo, Jehová Nisi, que es estandarte, o el Señor es mi estandarte, el Olam, que es el Dios eterno, el Roy, que es el Dios que me ve, Jired, que es el Señor proveerá, Shalom, el Señor es paz, ¿cierto? Entonces, cuando veía estas imágenes, hermanos, pues fue algo que llamó mucho mi atención, porque es rememorar cada una de las cualidades, cada una de las formas en que Dios se ha revelado a cada una de nuestras vidas. Y quiero tocarlo porque me traía el Señor, ¿verdad?, a pensar que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, amados hermanos, pues nos está mostrando todo lo que, cómo Dios se ha venido a revelar a nosotros los hombres en sus diferentes manifestaciones, ¿verdad? Pero en especial, hermanos amados, me lo traía porque muchas veces nosotros usamos de estas palabras, nosotros lo exaltamos a Él, lo glorificamos. Es más, cuando estamos orando, nosotros incluso muchas veces pronunciamos, ¿cierto?, estas palabras y le decimos el Señor es nuestra paz, o le decimos Abba Padre, o le decimos el Shaddai, aún en muchas de nuestras canciones, ¿verdad?,
que nosotros cantamos, pero en realidad cuánto nosotros estamos entendiendo o estamos en verdad ya introyectando lo que el Señor a través de cada uno de estos nombres quiere venir a revelar y a manifestar a cada una de nuestras vidas. Y es donde entonces haciendo como este ejercicio, que es algo muy interesante, hermanos, ¿verdad? Me llevaba el Señor a traer en esta noche ese ejemplo, un ejemplo, tan solamente un ejemplo de lo que es en verdad entender esos nombres de nuestro Dios. ¿Quién es? ¿Cierto? Ese Jehová que nosotros conocemos. ¿Qué Dios, amados hermanos, es el que nosotros estamos conociendo? Y quiero invitarlos entonces a Jueces 6, versículo 24. Jueces capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor así. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Chalón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Avieresitas, ¿sí? Y amados hermanos, dice entonces ahí la escritura que Gedeón edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Chalón, ¿cierto? Y Jehová Chalón significa literalmente Jehová es paz, esto es en el hebreo, Jehová es paz o bienestar, ¿cierto? Jehová es nuestra paz. Y amados hermanos, teniendo en cuenta lo que dice ahí la palabra, que Gedeón edificó altar a Jehová y lo llamó Jehová paz, pues en este capítulo 6 de Jueces nos vamos a encontrar, ¿verdad? Con varios aspectos de lo que es ese Dios de paz, ¿cierto? Y quiero invitarlos entonces para que vayamos al versículo 1 de este mismo capítulo 6, y dice la palabra del Señor así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y vamos a dejar hasta aquí porque, hermanos, el primer aspecto que vamos a ver es que Jehová Chalón, Jehová nuestra paz, Jehová nuestro bienestar, ¿verdad? Es un Dios, amados hermanos, que aborrece y juzga el pecado, ¿sí? Y hermanos, en estos primeros 5 versículos lo podemos ver. Resulta que dice ahí la palabra que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante el Señor, ante los ojos de Jehová. ¿Y qué era lo malo que el pueblo de Israel habían hecho? Que, hermanos, habían dejado a Dios para tomar y adorar e idolatrar a los Baales, a Acera, a los ídolos, amados hermanos, de todas estas naciones paganas, ¿sí? Habían dejado a Dios, hermanos, el que los había sacado con brazo poderoso de Egipto, el que había, hermanos, dado naciones y había hecho con ellos maravillas, cuando con Josué, cuando, amados hermanos, con Moisés, con Abraham, hizo cosas grandes, portentosas y maravillosas. Sin embargo, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba siendo como infiel, habían dejado a Dios. Entonces, ¿qué viene y hace el Señor? Pues, hermanos, ante la actitud del pueblo de Israel de dejarlo a él, entonces el Señor permite que los madianitas vengan por 7 años. Miren, hermanos, ni siquiera días, ni siquiera meses, por 7 años, ¿sí? A devastar la tierra por 7 años, a acabar con todos sus frutos, a acabar con toda su tierra, hermanos, a hacerlos amedrentar, porque ¿qué hicieron ellos entonces? Dice la palabra ahí que por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en los lugares fortificados, y que todo lo que sembraban, hermanos, los madianitas subían y lo atacaban. Y, hermanos, vemos un Dios que es un Dios justo, sí,
que es un Dios, amados hermanos, de misericordia, sí, pero que es un Dios también que lo que Él hace es llamar nuestra atención para que entonces como pueblo reconozcamos el pecado, nos humillemos delante de Él, hermanos, mejoremos nuestros caminos, seamos fieles para con Él, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué esperaba Dios del pueblo de Israel? Que este pueblo, al verse, ¿verdad?, en esa situación, el pueblo volviera sus ojos a Dios, fuera fiel al Señor. Pero esto no ocurrió. De hecho, miren, 7 años estuvo el pueblo de Israel ahí acosado y agobiado por los madianitas, ¿verdad? Porque, hermanos, es necesario entender que Dios es un Dios que nos ama, ¿verdad? Pero es un Dios que así como nos ama, quiere que nosotros seamos un pueblo fiel a Él, quiere que nosotros seamos uno con Él, ¿cierto? Y entonces, hermanos, para lograr esto, pues Dios está dispuesto a hacer todo lo necesario, ¿sí? Y entonces es ahí donde, siendo Dios Jehová, Shalom, Jehová nuestra paz, también entonces es necesario que este pueblo, o era necesario que este pueblo pudiese venir a humillar su corazón delante del Señor. Y es entonces, hermanos, donde aquí empezamos a ver cómo Dios trabaja en medio de su pueblo, porque ciertamente aquí estábamos en un tiempo antiguo, pero llevémoslo al tiempo hoy. ¿Acaso no es el mismo Dios? ¿Sí? Hermanos, es el mismo Dios que está trabajando. Entonces tal vez allá eran los madianitas, pero aquí es este COVID-19, ¿sí? El que Dios ha permitido que venga sobre toda la humanidad para llamar nuestra atención y para decir, amados hermanos, miren, búsquenme a mí, vengan a mí, sean fieles a mí, ¿verdad? Porque Él no ha dejado de ser Dios. Él no ha dejado de ser, hermanos, nuestra paz. Dios no ha dejado de ser nuestra bandera, nuestro Jehová Nisi, nuestro Jehová Jiret en medio de todo este tiempo. No ha dejado de proveer. Pero es aquí donde nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Y que reconocer que aunque Dios es nuestro Dios, es nuestra paz y es nuestro bienestar, también es un Dios que viene a traer, amados hermanos, sobre nosotros, ¿verdad? Y sobre el pecado del pueblo, viene a traer una justicia, hermanos. Y es ahí donde entonces nosotros tenemos que entender que el Señor no ama el pecado, Dios aborrece el pecado y Dios juzga, hermanos amados, el pecado, Dios lo juzga. Pero lo hace porque Él quiere que todos nosotros, como su pueblo, como sus hijos, alcancemos salvación y vida eterna. No es un Dios castigador, no. Él es un Dios, hermanos, de amor. Esa es su esencia, esa es su naturaleza, el amor. Y por eso Él extiende y extiende su misericordia sobre todos nosotros, porque Él quiere que todos seamos salvos. Absolutamente todos. ¿Cuánto lo vamos a hacer? No lo sabemos, porque hay que abrirle el corazón al Señor y hay que buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Pero que algo quede claro en esta noche a través de esta palabra. Jehová, hermanos, Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, es un Dios que lo que busca todos los días de nuestra vida es que podamos acercarnos más a Él y que podamos, hermanos, en verdad entender que Él tiene una puerta abierta de salvación para todos y cada uno de los hombres. Ahora, hermanos, dice la palabra también allí en Lucas 19:10, no lo busquen, simplemente lo voy a citar. Dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y miren, hermanos, traigo esta porción de la palabra porque así como el Señor, Jehová Shalom, así como nuestra paz, así como nuestro bienestar, ¿verdad? Desde el principio, lo único que ha manifestado para con todos nosotros los hombres es su propósito
de llevarnos a nosotros a ser herederos a través de Jesucristo, cuando ya fue manifestado en carne, cuando Él ya vino a esta tierra para tomar todos nuestros pecados, para ser crucificado, para venir, hermanos, a darnos a nosotros la oportunidad de una redención, ¿verdad? Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Entonces, el Señor Jehová de los ejércitos, desde los principios, desde el principio hasta el día de los tiempos, hermanos, desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, ¿cierto? Vemos que esto lo ha venido cumpliendo, porque Él siempre ha buscado, siempre ha venido a extender su misericordia y su cobertura sobre todos los hombres, ¿cierto? Y esto ha quedado demostrado, hermanos, en los tiempos y en todas las edades y en todas las generaciones, ¿cierto? Ahora, hermanos, dice, vamos a ver un segundo aspecto de lo que es nuestro Dios, nuestra paz, nuestro bienestar. Y vamos a ir al versículo 11, porque dice que entonces, por causa, hermanos, de que este pueblo de Israel no buscó al Señor Jehová y no se sostuvo en fidelidad para con Él, dice que entonces, claro, todo este tiempo, ¿verdad? Entonces los madianitas estuvieron sobre él. Pero Dios, amados hermanos, es un Dios que se complace en hacer misericordia para con todos los hombres. Y es donde Él vino y se proveyó también en ese entonces de un varón valiente y esforzado que viniera, amados hermanos, a dejarse usar por Él para venir a derribar a estos enemigos. Y dice en el versículo 11, hermanos, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Entonces, hermanos, vemos primero que todo a un Jehová, a un Dios que aborrece el pecado, ¿verdad? Y juzga el pecado. Pero vemos en esta segunda parte a un Dios, amados hermanos, que viene ¿a qué? A buscar y a salvar, amados hermanos, a su pueblo. Un pueblo que era pecador, pero el cual él estaba amando y por el cual, amados hermanos, él vino a darlo todo, ¿sí? Entonces, hermanos, dice que Jehová miró con misericordia a su pueblo, porque fue el mismo Dios el que hizo todo, ¿sí? Fue Dios el que buscó a Gedeón, no fue el pueblo. Fue Dios el que buscó a Gedeón. Fue Dios el que vino a traer, a mirar con misericordia a su pueblo y a levantar un varón valiente y esforzado para que salvara a su pueblo de los madianitas, ¿sí? Y miren la seguridad que le da, porque él, aunque él le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, porque era él el que lo estaba enviando. Sin embargo, que le dice en ese versículo 16, yo estaré contigo, ¿sí? Yo estaré contigo. Y amados hermanos, esta es la seguridad de ese Jehová
que es nuestra paz. Jehová Chalón, amados hermanos. Jehová Chalón, Jehová nuestra paz, Jehová nuestro bienestar. Es el que nos da a nosotros la seguridad de que Él está con nosotros y de que Él es el que en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras angustias nos ayuda. Porque hermanos, así como Él en tiempo antiguo se hizo de Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Él para ser librado del diluvio juntamente con su familia. Asimismo aquí, Gedeón, amados hermanos, por su carácter, por lo que había en él, por lo que estaba en él, tal vez ese temor reverente, sí, que había en él, amados hermanos, aunque tenía miedo de los madianitas, porque mire lo que dice la palabra, ¿cierto? En ese versículo 11, que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿sí? Porque él tampoco les había hecho frente, porque, como dice la escritura, subían como langostas, hermano, ¿sí? Sin embargo, Gedeón era un hombre, amados hermanos, que en ese temor reverente, aunque tenía miedo, sabía que como lo había escuchado, y mire lo que le dice al Señor, ¿verdad? Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Tal vez él no lo estaba entendiendo, no se estaba percatando de que era por el pecado que todo el pueblo de Israel estaba haciendo por haber dejado a Jehová y por haberse envuelto a los ídolos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, allí había algo especial en su corazón y es de lo que Dios echó mano para venir a ¿qué? A salvar a su pueblo de mano de estos enemigos, de mano de estos madianitas, ¿sí? Y se levantó entonces, ¿verdad? Allí el Señor con poder para hablarle a Gedeón y para decirle, bueno, Gedeón, sí, yo te envío, ve, yo no los he desamparado, sí, aunque están en manos de los madianitas, pero yo no los he dejado, porque yo sigo siendo su paz, yo sigo siendo su bienestar. Y entonces dice que allí él le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, le dio a Gedeón la seguridad de que los enemigos iban a ser derrotados. Aún no le había dado la estrategia, pero él ya le estaba dando la seguridad de que los enemigos iban a ser derrotados, ¿sí? Y hermanos, ¿quién podía hacer eso? Solo Dios, ¿cierto? Solo el Señor Jehová de los ejércitos, ¿sí? Solo Jehová Jireh, solo Jehová Nisi, hermanos. Solo Jehová, el Dios eterno. Solo Jehová, amados hermanos, el Dios que todo lo puede, ¿sí? Y es entonces, amados hermanos, donde el Señor, por ese amor con que nos ha amado, así como aquí con estos varones en aquel tiempo, también viene en este tiempo a hablar a nosotros y viene a mostrarnos que Él, amados, también se provee cada día de esos varones esforzados y valientes que nos muestren el camino, que nos hablen las palabras del Señor, que nos digan tranquilos. Sí, estamos en medio de una crisis, ¿cierto? Mundial, pero no se preocupen, porque la palabra, amados hermanos, es viva, la palabra es eficaz y la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos, será la misma. Sí, y la palabra nos dice que, hermanos, Jehová Chalón está en medio de nosotros, su pueblo, y que Él se levanta en defensa de sus hijos y que Él se levanta para defendernos de nuestros enemigos. Y lo hemos visto, hermanos. Yo tengo que decir que lo he visto, hermanos. Yo he visto al Señor, cómo nos ha librado, cómo nos ha guardado. Tal vez en medio de alguna estrechez para muchos, pero Dios ha estado en medio de nosotros, sustentándonos y fortaleciéndonos. Se ha hecho oír su voz en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo no levantar altar a Jehová como lo hizo Gedeón? Porque Gedeón dice, amados hermanos, que edificó altar a Jehová y lo llamó Jehová Chalón. ¿Cuántos estamos edificando, hermanos, altar al Señor
y diciendo: Jehová Shalom, Jehová es mi paz, en medio de mi hogar, en medio de mi trabajo, en medio de la cotidianidad, en medio de mi vida, en lo personal. ¿Cuántos estamos levantando altar para decir: Jehová, tú eres mi paz, Jehová, tú eres mi bienestar? Aunque el mundo, hermanos, se acabe, nosotros podemos confiar que el Señor está con nosotros. Hermanos, nosotros podemos, hermanos, entender y estar seguros que este es el Dios que conocemos, o que Dios estamos conociendo, o que Dios hemos conocido. Si es que Jehová es Jehová, hermanos, en toda la extensión de la palabra, ese Dios verdadero, santo, grande, sublime, temible, maravilloso, que fue el mismo Dios que se movió con Abraham, el mismo Dios que cubrió la desnudez de Adán y de Eva, hermanos, el mismo Dios que maldijo la tierra para no maldecir al hombre. Es el mismo Dios, amados hermanos, que hoy en medio de nosotros está hablando y que se está manifestando. Y amados hermanos, así como vemos un Dios que viene a juzgar el pecado, como vemos un Dios que viene allí también a demostrar de su amor, de su misericordia y a salvar a su pueblo y a salvar a los hombres, porque Él no está salvando únicamente a su pueblo Israel. Dios obra en aquel que a bien se dispone para recibirlo a Él, ¿sí? Pero hermanos, así como vemos esto, Dios también quiere que nosotros le presentemos ofrenda y le presentemos sacrificio, porque Jehová Shalom es un Dios, amados hermanos, que quiere que su pueblo se ofrezca a Él enteramente. Y miren lo que dice la palabra en este versículo 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y hermanos, ese fue el sello de Dios con Gedeón y de Gedeón con el Señor. Porque Gedeón le dijo en ese versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor, el ángel de Jehová, le dijo: yo esperaré. Y es donde entonces Gedeón va, prepara este cabrito, prepara los panes sin levadura, ¿verdad? Y hace toda esta ofrenda para el Señor. Y hermanos, Gedeón no escatimó, óigase bien, a pesar de las circunstancias difíciles en las que estaban, porque los madianitas consumían todo el fruto de la tierra, ¿sí? O sea, los madianitas, hermanos, como langostas venían y devoraban y devastaban toda la tierra. Sin embargo, ¿qué hizo? Y el ganado y todo lo demás que era perteneciente al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué hizo Gedeón? Hermanos, no escatimó el presentarle ofrenda a Dios, ¿sí? A pesar de esas circunstancias difíciles en las que estaban, preparó ofrenda al Señor, y no fue cualquier cosa, no. Él preparó, hermanos, una ofrenda grata y digna delante de Dios, ¿sí? Dice que preparó un cabrito, que preparó panes sin levaduras. ¿Y quién lo hizo? Él mismo lo preparó, ¿cierto? Y obedeció a la indicación del ángel de Jehová, porque entonces después de que lo preparó todo
de que lo trajo delante de él. ¿Qué hace entonces el ángel de Jehová? Le dice, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y dice que él lo hizo así. Y entonces luego el ángel de Jehová, tomando el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y dice que fuego subió de la peña y consumió todo este sacrificio que Gedeón le había preparado. Y hermanos, me daba el Espíritu del Señor en cuanto a esto, ¿verdad? Que Gedeón estuvo dispuesto a darle al Señor esta ofrenda, porque aún esa era la señal de que lo que él estaba haciendo era grato delante del Señor, ¿sí? Y al ser, hermanos, este sacrificio consumido por el fuego, fue la señal que Gedeón le había pedido en ese versículo 17 al Señor, cuando le dijo, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y hermanos, el sello de que esa ofrenda, ese sacrificio, había sido aceptado por el Señor, fue el que fue consumido totalmente por él. Y viene una pregunta para nosotros en esta noche. Después de saber que Jehová es nuestra paz y que Jehová es nuestro bienestar, que es un Dios, hermanos, que nos ama, que es un Dios que extiende su misericordia sobre nosotros, que es un Dios que quiere salvarnos a todos nosotros como su pueblo, para que seamos sus herederos. Viene la pregunta y un interrogante. ¿Qué estoy dispuesta yo? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer y a ofrecer como sacrificio, como ofrenda a Dios para que Él se agrade de ti? No tienes que responderlo en este momento, solo piensa. ¿Qué te ha pedido tal vez Dios a ti? Que le ofrendes, que le entregues, que le des. ¿Sí? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a darle a Él? Porque, hermanos, en medio de estas circunstancias, no cuando todas las cosas salgan bien, no, en medio de estas circunstancias, porque Gedeón estuvo dispuesto, en medio de esas circunstancias difíciles, a tomar allí ese cabrito, a organizarlo, a prepararlo para Dios. Estuvo dispuesto a hacer esos panes, a sacar tiempo para hacer esos panes sin levadura, para ofrecérselos a Dios. ¿Qué estás tú dispuesto en este tiempo? ¿Qué estoy yo dispuesta en este tiempo a ofrecerle al Señor para que ese sacrificio sea acepto delante de Él? Dice el versículo 22 y versículo 23, amados hermanos, que después de que entonces el ángel de Jehová desaparece de su vista, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y amado hermano, fue allí, después de toda esta experiencia que Gedeón tuvo, que él vino y edificó ese altar al Señor y le dijo, Jehová Shalom. ¿Qué experiencia has tenido tú con el Señor para que le puedas edificar también ese altar y puedas reconocerlo como Jehová, tu paz, mi paz, como Jehová, nuestro bienestar? Porque Él quiere en medio de nosotros que no haya temor. Mira que le dijo a Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Nosotros estamos convencidos, hermanos, de que en el Señor, de que el Señor es nuestra paz, de que la paz que el Señor nos quiere dar es esa paz que sobrepase todo entendimiento, que vaya más allá de las circunstancias, que vaya más allá de nuestras emociones, que vaya más allá, amados hermanos, de nuestros sentimientos, porque Él es Jehová, el Dios eterno, porque Él es Jehová Jireh, porque Él es Jehová el proveedor, porque Él es Jehová el Dios, amados hermanos, altísimo,
Él es el mismo Dios que se movió en el tiempo de Gedeón, es el mismo Dios que hoy vive y reina en medio de nosotros y que lo hará por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, lo importante es entender que en medio de las situaciones aún más difíciles, Dios puede producir paz, porque Dios es paz. Y Dios, amados hermanos, le dio a Gedeón la seguridad para que pudiera cumplir con su encomienda, que era, hermanos, primero que todo, si ustedes siguen leyendo allí todos estos capítulos 7 y 8, ¿sí? Lo primero que el Señor le dijo a Gedeón era que era necesario derribar, que él fuera y derribara los altares que se habían hecho a Baal, las imágenes, la imagen de acera, ¿sí? A esos dioses paganos. Era lo primero que él debía de hacer. Y el Señor le dio a él, entonces, amados hermanos, esa seguridad de que él lo podía hacer, una vez que él tuvo toda esta experiencia con él. Y hermano, lo segundo que Gedeón tenía que hacer era ir entonces a pelear en contra de los madianitas, ¿sí? De ese pueblo que por 7 años, hermanos, había venido a dañar, a destruir y a devorar todo el producto del pueblo de Israel. Pero hermanos, ya Gedeón no lo iba a hacer solo. Gedeón iba confiado en Dios. Gedeón sabía que iba a vencer a los enemigos porque ya Dios que le había dicho, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él tenía la confianza en el Señor. Y saben, hermanos, por creer en la palabra, por obedecer, Gedeón fue respaldado en todo por el Señor. Y este pueblo fue librado de todos estos enemigos, hermanos. Ahora, la pregunta para nosotros ¿es este el Dios que tú y yo estamos conociendo? ¿Es este el Dios, amados hermanos, que tú y yo hoy estamos, hermanos, alabando? ¿Este es el Dios que hoy, hermanos, se está moviendo en nuestra vida? ¿O cuál es el Dios en el cual nosotros hemos creído? Porque Jehová Shalom es el Dios que quiere establecer su trono y su reino en medio de nosotros. Es el Dios que quiere llevarnos a vivir en la paz de su espíritu, que sobrepasa todo entendimiento, amados hermanos, para que las circunstancias no nos agobien, para que las situaciones difíciles no sean las que vengan, hermanos, no sean las que vengan allí sobre nosotros, hermanos, a influenciar, sino que pueda ser Él el que siempre tenga esa influencia sobre nosotros, que Él sea el que reine y el que gobierne sobre nuestras vidas. Porque vemos en este solo capítulo, hermanos, la manifestación de Dios en 3 facetas diferentes. Dios, un Dios que juzga el pecado. Pero Dios, un Dios que ama y salva a su pueblo pecador. Y un Dios, amados hermanos, ¿sí?, que se agrada de que nosotros le presentemos sacrificios a Él, que sean gratos delante de Él. Sacrificios, hermanos, que sean hechos por amor y en agradecimiento a Él por todo lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Ese es el Dios que nosotros tenemos y es el Dios que quiere cada día seguirse revelando a cada una de nuestras vidas. A través de toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, Él se quiere seguir revelando a nosotros y quiere que nosotros le conozcamos en toda la extensión de lo que Él es. No solamente que lo veamos como el Dios de amor, sino que lo veamos, amados hermanos, como el Dios todopoderoso. Que lo veamos como el Dios, amados hermanos, que es Señor, hermanos, que es Dios en los cielos y en la tierra, que es el eterno, que es el príncipe de paz, que es, amados hermanos, el todopoderoso y que está por nosotros. Así que, amados hermanos, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. No resta más que darle gracias a nuestro Señor por su presencia, por su palabra, por su paz.
de la cual Él quiere que nosotros cada día tomemos y de la cual Él quiere que nosotros nos abracemos. Así que vamos a orar en esta noche. Vamos a orar para que el Señor, hermanos, cada día nos permita conocerle más y más en todas sus facetas, ¿sí? En todas sus manifestaciones, porque lo hemos visto como es nuestro Dios creador, lo hemos visto como nuestro Hijo Redentor, Jesucristo, el Hijo Redentor, y hemos recibido a su Espíritu Santo, que es el Espíritu Consolador en cada una de nuestras vidas. Pero hoy Dios nos habla también de esas facetas del Dios proveedor, del Dios que es nuestro pastor, del Dios que es nuestra bandera, nuestro estandarte, del Dios que es nuestra justicia, del Dios que es nuestro sanador. Y que en todo ello el Señor quiere que nosotros le podamos conocer y que nosotros le podamos bendecir y nos podamos fortalecer. Así que te ruego que allí donde tú estés, inclines tu rostro en esta hora conmigo y le demos gracias a nuestro Dios por permitirnos conocerle como ese Jehová, nuestra paz. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien ha venido, Señor, a constituirse hoy para nosotros como esa paz, quien a través de su sacrificio vino a ser, Padre, posible que nosotros pudiésemos tener ese encuentro contigo. Dios, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, conocerte. Gracias por permitirnos, Señor, poder disfrutarte. Gracias por permitirnos experimentar tu paz, Señor, aún en medio, Señor, de la tormenta. Porque, Padre, tú eres un Dios que se hace manifiesto en todos los tiempos, Señor. Y hoy a través de tu palabra, Señor, nos has mostrado a través de este ejemplo, Señor, de Gedeón, nos has mostrado que tú te mueves de maneras, Señor Jehová, maravillosas y únicas en medio de nosotros, tu pueblo. Padre, yo te ruego por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, que tú seas, Señor Jehová, cada día impartiendo sobre nosotros más y más de ese conocimiento de tu palabra y de ese conocimiento, Señor Jehová, de tu nombre, Señor, sobre nosotros, tu pueblo. Dios eterno, Dios Elohim, Dios Señor Jiret, Dios Señor Chalón, Dios Señor Nisi, todos y cada uno, Señor Jehová, de estos atributos tuyos, Señor, que es tu esencia, Padre. Seamos nosotros, Señor, conociéndolos, Padre, y en ellos fortaleciéndonos y en ellos edificándonos, Dios. Así como Gedeón, Señor, pudo, Padre, reconocerte como su paz, como su bienestar, y pudo en ti tener esa seguridad, Padre, para ir a derribar estos altares de Baal, para ir luego, Señor, contra este pueblo de Madián, Señor Jehová, y ser, Señor Jehová, allí levantado, Padre, como ese juez en medio, Señor, de tu pueblo Israel, que así nosotros, Señor, podamos, Padre, a través de tu palabra cobrar fuerza y entender, Señor, que como tú te moviste allí, así te quieres mover en este tiempo sobre nosotros, y que nos quieres dar la victoria sobre nuestros enemigos, y que nos quieres, Señor Jehová, llevar, Padre, aún a que sean derribados, Señor, todo altar, todo ídolo, Señor, en medio de nuestras vidas, para que solamente tú, Jehová, nuestra paz, seas el que reine y gobierne en nuestros corazones. Que así sea posible, Señor, que así sea hecho, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios, y esperamos, Señor Jehová, Padre, a que tú, Señor Jehová, Padre, puedas completar esa obra en cada uno de nosotros. Gracias por estos tiempos, Señor.
Gracias, Padre, por todas tus enseñanzas, Señor, sobre nuestras vidas. Seas el honor y la gloria para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amado hermano, espero que esta palabra pueda ser de mucha bendición para cada uno de sus vidas, de mucha edificación, como lo ha venido a hacer para mi vida. Porque el conocer al Señor en toda la extensión de su palabra es lo más maravilloso que nos pueda pasar. Esas son, amados hermanos, las riquezas. Esos son los tesoros que son invaluables para nosotros, porque cada día Dios quiere que nosotros le conozcamos más y más profundamente. Así que confío en el Señor, en que esta palabra pueda seguir cavando y ahondando en cada uno de nuestros corazones, para que podamos llegar a experimentar en plenitud esa paz de nuestro Dios. Que el Todopoderoso les bendiga y les deseo una buena noche en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el Señor nos permite, dentro de 8 días nos estaremos también viendo. Un abrazo fuerte para todos y bendiciones.